Revelado, inesperada conversación en el autobús que transformó mi vida cargando a mi familia. El corazón de Javier latía con fuerza, sintiendo la presión de cada día en su pecho. La vida como inmigrante en un barrio popular de la Ciudad de México no era fácil, y con apenas 25 años, todo lo que quería era darle a su familia un futuro mejor, un futuro que su padre ya no podría brindarles. Trabajaba en una bodega y como repartidor, pero cada mes se convertía en una lucha agotadora. La desesperación y la preocupación por sus 3 hermanos y su madre se apoderaban de él mientras se sentaba en el autobús, observando la ciudad que lo había visto crecer. Doña Clara, una anciana con arrugas que hablaban de sabiduría y vivencias, ocupó el asiento junto a él. Su presencia, a pesar de ser habitual, siempre traía consigo una sensación de calma. Sin embargo, hoy Javier apenas podía escucharla. Estaba sumido en un mar de dudas, preguntándose cómo podría conseguir el dinero necesario para la escuela de sus hermanos. De repente la voz de Doña Clara rompió el silencio. Joven, no te pierdas en la búsqueda del futuro. Recuerda que lo más importante es tu familia. Sus palabras calaron hondo, haciéndolo revivir instantes de su niñez, la risa contagiosa de su madre al cocinar, las historias de su padre sobre la solidaridad que mantenía unida a la familia. Anhelaba volver a esos momentos, pero la presión sembraba discordia entre sus hermanos, quienes parecían haber olvidado el sacrificio y la unión que los había llevado hasta aquí. Mientras el autobús avanzaba, cada bache resonaba en su corazón como una advertencia. No olvides que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en el amor que construyes con aquellos que te rodean, le dijo Doña Clara, mirándolo a los ojos con una intensidad que dolía. Era como si cada palabra la pronunciaran sus propios pensamientos. Se sentía atrapado en un dilema desgarrador: debería continuar buscando el éxito económico al costo de la armonía familiar, o hacer lo imposible por mantener unidos a aquellos que más amaba. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La presión era abrumadora. En ese mismo día, un mensaje de sus hermanos le inundó de incertidumbre. Querían mudarse para seguir sus sueños, dejar la casa familiar. Era como si un pedazo de su corazón se desgarrara. Javier sabía que la unión era su fortaleza, pero cada vez se sentía más solo en la lucha. Al llegar a su destino, Doña Clara se despidió con un abrazo profundo y en calma. No olvides que las mejores lecciones vienen de los más humildes, le dijo, dejándolo con una advertencia que pesaba en su corazón. Mientras observaba su barrio desde el autobús, las calles que lo habían visto crecer parecían un eco de sus dilemas internos. Javier se preguntaba si realmente tendría la fuerza para ser el pegamento que uniera a su familia. Mientras la preocupación y la esperanza se entrelazaban, un abismo de emociones lo envolvía. ¿Podría encontrar el camino para reunir a su familia nuevamente y aprender el verdadero significado de la unidad? La lluvia comenzó a caer con suavidad al día siguiente, como si el cielo compartiera el peso que Javier llevaba en su corazón. Mientras caminaba hacia la bodega, sus pensamientos giraban en torno a sus hermanos. ¿Qué estarán pensando?, se preguntaba, tratando de no dejar que la ansiedad lo consumiera. La idea de perder la conexión con ellos le provocaba un nudo en el estómago. Al llegar, el ruido de los coches y las voces de sus compañeros de trabajo lo rodearon, pero para él todo sonaba lejano. Ese día, un grupo de colegas hablaba sobre emprender un negocio, sobre el deseo de salir adelante y alcanzar sus sueños. Cada palabra resonaba en él como un grito de guerra, pero su mente se centraba exclusivamente en su hogar, en la calidez de la comida preparada por su madre y las risas de sus hermanos. A mediodía, mientras almorzaban, decidió abrir el tema con ellos. Chicos, he estado pensando en lo que me dijeron sobre mudarse. ¿Es en serio? Sus hermanos intercambiaron miradas y empezaron a hablar al mismo tiempo. Fue una mezcla de sueños e ilusiones, pero lo que más escuchó fue el deseo de libertad, de explorar la vida más allá de las fronteras de su hogar. ¿Acaso no entienden lo que hemos construido juntos?, pensó. La frustración se quedó atrapada en su garganta. ¿Y si se van? ¿Y si ya no regresan?
Temía, la conversación se tornó angustiante y Javier les habló del sacrificio, de la unión familiar, intentando expresar lo que sentía. No todo se trata de irse. A veces el éxito está aquí en lo que hacemos juntos, dijo, usando toda su energía para convencerlos. Pero ellos tenían en sus ojos una visión que lo hacía sentir como un ancla que frena el viento de sus sueños. Al concluir la jornada, regresó a casa con la carga aún más pesada. Su madre notó su desánimo. Se acercó y lo abrazó con ternura. Hijo, el futuro no está escrito. Cada uno de ustedes tiene su camino y como madre, solo quiero que sean felices, le dijo con ese tono que siempre lograba calmar sus tormentas internas. Esa noche, Javier luchaba con la idea de soltar. Reconocía que su propio miedo a perderlos era lo que lo mantenía atado. Mientras la lluvia seguía cayendo, sus pensamientos se deslizaban entre el amor por su familia y la lucha por su propio futuro. Justo antes de dormir, un mensaje en su celular lo sacudió. Era un vídeo de un joven emprendedor que había dejado su ciudad para comenzar un nuevo capítulo en su vida. Lo que comenzó como un sueño se convirtió en realidad, decía el chico, sonriendo mientras mostraba su negocio próspero. El corazón de Javier se encendió. Esa era la chispa que necesitaba. Quizás no tenía que elegir entre su familia y su futuro, sino encontrar la manera de mezclar ambos en algo más grande. Al amanecer sintió que había tomado una decisión. Pero antes de ejecutar cualquier plan, necesitaba hablar nuevamente con sus hermanos, compartirles su idea. Quizás hay una forma de apoyarnos mutuamente en esta búsqueda de sueños, pensó, mientras se preparaba para salir. Sin embargo, antes de que pudiera articular sus pensamientos, cuando llegó a la bodega, un hombre se acercó y le ofreció una oportunidad inesperada, una inversión para un negocio que podía cambiar todo lo que sabía. Solo necesito que confíes en mí y en tu visión, dijo el hombre sonriendo enigmáticamente. La mirada de Javier se intensificó. ¿Qué significa esto para mi familia?, se preguntó en silencio. La incertidumbre le llenó el pecho, pero se dio cuenta de que esta podría ser la oportunidad que estaba esperando. De repente el dilema de su vida se tornaba aún más complejo. ¿Podré tomar la decisión correcta?, pensó mientras miraba al hombre que había traído el cambio a su vida. Su futuro dependería de lo que hiciera ahora. Javier no podía apartar la mirada del hombre que le había presentado esa oportunidad. Su sonrisa se mantenía en su rostro, pero en su interior, una tormenta se agitaba. ¿Cómo puedo confiar en un extraño?, se preguntó. La idea le causaba escalofríos. Pero al mismo tiempo, la esperanza brotó en su pecho como un rayo de sol entre las nubes de su ansiedad. Te aseguro que es una inversión segura, insistió el hombre, sus ojos brillando con confianza. ¿Qué tienes que perder?, la pregunta lo dejó tambaleándose. Era una batalla interna. ¿Debería arriesgarse por un sueño? Justo cuando iba a responder, su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de su hermano menor, Alex. ¿Sigues molesto por la conversación de ayer? ¿Podemos hablar? El nudo en su estómago se apretó aún más. La familiaridad de esos mensajes lo empujó a buscar los ojos del hombre que le ofrecía la inversión. Javier tomó una decisión. Se despidió rápidamente y salió de la bodega, ansioso por llegar a casa. Tenía mucho que compartir y más preguntas que hacer. Mientras se dirigía a casa, su mente no solo giraba en torno a la conversación con sus hermanos, sino también a la posibilidad de lo desconocido. El tráfico era pesado, y cuando se subió al autobús, el ambiente era denso con el olor a comida de vendedores ambulantes que se filtraba a través de las ventanas. Decidió sentarse en la parte trasera, donde las conversaciones eran un murmullo de vida cotidiana. En medio de todo eso, vio a un joven que parecía especialmente emocionado. Era imposible no notar su energía. ¿Alguno de ustedes ha soñado con cambiar su vida?, preguntó el joven al grupo, alzando la voz por encima del ruido del motor. Una oleada de risas y murmullos siguió, pero algo en la pregunta resonó en Javier. Fue entonces cuando el chico comenzó a relatar su historia, cómo había dejado todo atrás por una oportunidad en el extranjero, cómo había superado sus miedos y cómo, a pesar de las dificultades, encontró su camino. Javier sentía que cada palabra lo atravesaba. Era una historia de ambición y lucha con la que podía identificarse fácilmente. Mientras el joven hablaba, Javier recordó la visión de sus hermanos y su propia ambición de no ser un freno en sus vidas. Aquella conversación en el autobús se sintió como un eco de sus propias dudas y esperanzas. Esta era la conexión que necesitaba,
Un recordatorio de que no estaba solo en su camino. Al llegar a su parada, Javier sintió que el peso de la decisión ya no era tan denso. No sabía qué haría con la oferta del hombre en la bodega, pero ahora sabía que debía compartirlo con su familia y animarles a seguir sus pasiones. La vida no era solo un camino, sino una serie de decisiones que los podían llevar en direcciones sorprendentes. Cuando por fin entró a casa, encontró a sus hermanos reunidos en la mesa, charlando animadamente. Su madre estaba allí, con una sonrisa que iluminaba el ambiente. Javier sintió que la calidez de su hogar lo envolvía, y supo que era el momento. «Chicos, tengo algo que compartir con ustedes», comenzó, su voz firme y decidida. «He conocido a alguien que me ha dado una idea extraordinaria. Quiero hablar sobre los sueños, las alianzas y el futuro». Pero antes de que pudiera profundizar, sonó el timbre de la puerta. Cuando abrió, se quedó en shock. Era el hombre de la bodega, de pie en el umbral, con una expresión seria que contrastaba con su anterior sonrisa. «Necesitamos hablar». «Es urgente», dijo mientras el corazón de Javier latía fuertemente en su pecho. ¿Qué significaba esto? La incertidumbre volvió, pero también una chispa de adrenalina. Todo estaba a punto de cambiar. Javier se quedó mirando al hombre, sus ojos cargados de una mezcla de incredulidad y confusión. La calidez de su hogar se desvaneció en un instante, dejando solo la tensión en el aire. No sabía si se debía a la inesperada visita, o al hecho de que sentía que el futuro de su familia pendía de un hilo. «¿De qué se trata?», preguntó intentando mantener la voz firme, aunque su corazón palpitaba desbocado. El hombre miró por encima del hombro como si esperara que alguien más estuviera acechando. Después dio un paso al frente y habló en voz baja, casi un susurro. «Es sobre la inversión, algo ha cambiado, y debemos actuar rápido». La mente de Javier se saturó de preguntas. ¿Era cierto? ¿Podía fiarse de esta persona? Sin embargo, no tuvo tiempo para cuestionar nada, ya que notó que sus hermanos lo miraban con preocupación desde el interior de la casa. Necesitaba actuar. «Un momento», dijo, volviendo la mirada a sus hermanos. «Vuelvo enseguida», ellos asintieron, y Javier se convirtió en un torbellino. Cerró la puerta, llevándose al hombre a un lado. En el breve instante de calma, recordó las palabras del joven en el autobús, lo valioso de arriesgarse. ¿Y si esta era la oportunidad que necesitaba? Sin embargo, el miedo atravesó su mente como un rayo. «Te escucho», dijo, intentando proyectar más confianza de la que sentía. El hombre se acomodó la camisa, su expresión más seria que nunca. «Hay un grupo de inversores que están monitoreando el proyecto. Algunos han comenzado a dudar, pero estoy aquí para tratar de convencerte de seguir adelante. Si te unes, tendrás un papel que podría cambiar tu vida, pero no puedo prometer que sea fácil». Las palabras resonaron en la cabeza de Javier. La idea de cambiar su vida era una mezcla de emoción y terror. Estaba a un paso de decidir si tomar este riesgo podía beneficiar no solo a su futuro, sino al de sus hermanos. Sin embargo, no había tiempo para divagar. «¿Cuánto tengo que invertir?», preguntó. «No se trata solo de dinero. Necesitarás involucrarte, dar lo mejor de ti. Las expectativas son altas, pero las recompensas también lo son. Piensa en tus sueños, Javier. Esto podría ser tu oportunidad», respondió el hombre, sus ojos brillando intensamente. Javier pensó en su familia, en Alex y su madre, en cómo siempre había sido el pilar de su hogar. Desde que su padre se había ido, había asumido las responsabilidades, y cada sacrificio había valido la pena para verlos sonreír. La idea de arriesgarse hicieron que su cabeza diera vueltas, pero el miedo que lo amedrentaba se mezclaba con un deseo creciente de asumir el control de su destino. De repente, recordó la energía del joven en el autobús. Las historias de superación siempre hablaban de lanzarse al vacío y encontrar las alas en el camino. La inquietud lo invadió, pero también la esperanza. Sin embargo, necesitaba más que un mero impulso emocional, debía considerar a su familia en esta decisión. «Tengo que hablarlo con mis hermanos», decidió, no solo por ellos, sino también para sentirse seguro en su elección. El hombre asintió, comprendiendo el dilema. «Está bien, pero recuerda que el tiempo juega en nuestra contra. La ventana de inversión se cerrará pronto», advirtió, sus ojos fijos en Javier. Javier respiró profundamente. Si el tiempo era esencial, no podía dejar que se le agotara la oportunidad. Se despidió del hombre y regresó a la sala, donde sus hermanos aún lo esperaban.
Chicos, necesito que hablemos. Esta decisión podría cambiar nuestras vidas para siempre, dijo, sintiendo que el peso de su elección se intensificaba. Miradas curiosas se encontraron, llenas de expectativa. Javier sabía que lo que estaba a punto de compartir podía asustar o emocionar a sus hermanos, pero esto también significaba una oportunidad para soñadores. Hay algo que quiero presentarles y aunque me asusta, puede ser lo único que nos impulse hacia adelante. Mientras hablaba, cada palabra se sentía pesada, y supo que una nueva fase de su vida estaba a punto de comenzar. La decisión estaba al borde, pero Javier no tenía idea de que pronto se enfrentarían a más que solo un dilema de inversión. Sería una elección que pondría a prueba su unidad familiar de maneras inesperadas, y justo cuando estaba a punto de revelar la oferta, el teléfono sonó nuevamente, esta vez con un nombre desconocido. Se sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién podía ser ahora? La tensión creció en la sala, y cualquier indicio de calma se desvaneció. Nadie sabía que esa llamada daría un giro drástico a todo lo que habían construido juntos. Javier miró el teléfono, su corazón latiendo con fuerza. La pantalla iluminaba el pequeño espacio, y los murmullos de sus hermanos se desvanecieron en un eco lejano mientras él giraba la vista hacia el aparato, como si ese gesto pudiera responder sus dudas. La incertidumbre le quemaba en la garganta, pero sabía que debía contestar. Sí, dijo con una voz que apenas pudo articular. Al otro lado de la línea, un silencio incómodo lo envolvió. Javier podía sentir cómo sus hermanos se acercaban, sus rostros expectantes mezclándose con el miedo que había llenado la sala. Finalmente una voz reconocible rompió la quietud. Javier, soy tu tía Clara. Necesito que vengas a la casa de la abuela, hay algo importante que discutir. Las palabras de su tía resonaron como un trueno y la adrenalina recorrió su cuerpo. Clara nunca llamaba a esa hora a menos que fuera algo serio. Miró a sus hermanos preocupados y sintió en sus entrañas el tirón de la responsabilidad. Lo que había empezado como un simple dilema estaba tomando un giro más complicado. ¿Qué pasa?, preguntó, un hilo de desesperación filtrándose en su tono. No puedo hablarlo por teléfono. Solo ven. Es acerca de cosas de la familia. No es bueno, Javier, respondió Clara con un tono sombrío. La piel de Javier se erizó. Miró hacia la ventana, como si pudiera ver en el horizonte lo que su tía temía revelar. Cada segundo que pasaba sentía que el peso de su decisión se multiplicaba. Hablar con aquel hombre sobre la inversión ya era difícil, pero ahora la llamada de su tía lo obligaba a decidir en medio de un torbellino de emociones. Está bien, estoy en camino, dijo, sintiendo que el destino lo apretaba en una trampa de decisiones, cada vez más difícil de manejar. Terminó la llamada y dejó escapar un suspiro profundo. Sus hermanos miraban inquietos, sus ojos llenos de preguntas que no sabía cómo responder. Es mi tía, me necesita. Debo ir a la casa de la abuela, anunció, tratando de exteriorizar confianza, aunque sus insights eran un mar de dudas. ¿Y nosotros?, preguntó Alex, su voz temblando con la esperanza de no quedarse atrás. Javier se sintió desgarrado. Había dos caminos, el incierto viaje hacia lo que esperaba que fuera una gran oportunidad, o la reunión familiar que podría significar una nueva piña de problemas. ¿Y si lo que había en la casa de la abuela cambiaba todo? ¿Y si había alguna noticia que los afectara profundamente? Vengan conmigo, ordenó, decidido a no dejar que la incertidumbre los separara. Salió apresuradamente de la casa, sus hermanos en sus talones, y una mezcla de preocupación y determinación empujándolo hacia adelante. El camino hacia la casa de la abuela se sentía infinito. Cada kilómetro añadía más peso a su corazón, y la sensación de que el tiempo se escurriera entre sus dedos lo mantenía en tensión. Sin embargo, cada vez que pensaba en las palabras del hombre, se dejaba llevar por el torbellino de posibilidades. Al llegar a la casa, la atmósfera era densa, como si los secretos esperaran a que cruzara la puerta. La abuela, con su rostro cansado pero sabio, lo recibió con una mirada que decía más que 1000 palabras. Fue entonces cuando Javier entendió que enfrentaría no solo una revelación familiar, sino también la confrontación de sus propios miedos y esperanzas. Javier, debemos hablar, dijo la abuela, con un tono que le heló la sangre y encendió la chispa de la incertidumbre en su pecho. La revelación de su abuela podría cambiar su conexión con el futuro que había estado imaginando. De repente, con el corazón en la mano y su familia a su lado, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Y mientras la puerta se cerraba detrás de ellos, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Estaba listo para enfrentar lo que se avecinaba?
la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, y un nuevo desafío lo aguardaba penumbroso en sus pensamientos. La abuela miró a Javier con una mezcla de tristeza y determinación. Sus ojos, inundados de historias de épocas pasadas, reflejaban la gravedad del momento. Javier sintió que su pecho latía con fuerza, como si cada segundo aumentara la presión de lo que estaba por escuchar. «Hay algo que tienes que saber sobre nuestra familia», comenzó la abuela, su voz temblando ligeramente. Sus palabras fueron como un eco que resonaba en la sala, llenando el aire con una tensión palpable. Javier contuvo la respiración, mirando a su alrededor. Alex y Sofía estaban cerca, su silencio envolviendo la habitación como una manta apretada. La atmósfera era un fuerte contraste con las risas animadas que solían llenar el hogar de su abuela. «Desde hace tiempo he guardado un secreto, algo que creo que ya es hora de revelar». La abuela hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Tu abuelo, él tenía una vida anterior, una complicada historia que nunca compartió con vosotros». Las palabras cayeron como piedras en un lago tranquilo, provocando ondas que reverberaron en el corazón de Javier. ¿Qué significaba eso? Los ojos de su tía Clara se encontraron con los de él, llenos de pena y preocupación. Él no solo era un hombre de familia. Antes de conocerme estuvo involucrado en situaciones oscuras. Pidió dejar todo atrás, pero había cosas que lo persiguieron por años, continuó la abuela, frotándose las manos como si para apretar el dolor de esos recuerdos. «Abuela, ¿estás diciendo?», preguntó Javier, su voz apenas una sombra del temor que sentía en el fondo. «¿Qué tipo de cosas?». «He recibido amenazas y aunque se había mantenido alejado de esa vida, parece que el pasado ha vuelto a buscarlo», respondió su abuela, y Javier sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El silencio que siguió fue denso. Javier podía ver cómo sus hermanos se miraban entre sí, procesando lo que estaban escuchando. La normalidad de sus vidas, siempre rodeadas de amor y cuidado, estaba siendo invadida por una realidad sombría que nunca imaginaron. «¿Los problemas de papá vienen de esto?», preguntó Sofía, su voz temblorosa. Era una conexión que todos hacían en esa sala, un hilo que los unía en medio de la tormenta. «Puede ser. Hay quienes no perdonan», admitió la abuela, con lágrimas brillando en sus ojos. Javier sintió que su corazón latía más rápido, un requiem contra el miedo que lo envolvía. La incertidumbre lo invadía como humo en una habitación cerrada, enturbiando su vista. Javier sintió que el peso de la historia de su abuelo se cierne sobre ellos como un manto espeso. Cada decisión, cada paso hacia adelante, ahora estaba marcada por un pasado que no podía cambiar. ¿Cuál sería su papel en este enredo familiar? «Debemos reunirnos», dijo Javier, sintiendo la urgencia clara en su voz. «Necesitamos hacer un plan, buscar respuestas. No podemos quedarnos de brazos cruzados». La abuela asintió, la preocupación transformándose en una nueva chispa de determinación. «Es lo mejor, pero debemos hacerlo con cuidado. No sabemos a quién hemos despertado al mencionar el nombre de tu abuelo». Mientras sus palabras se deslizaban en la habitación, Javier sintió algo cambiar en su interior. La confusión comenzaba a transformarse en una resolución. Era tiempo de enfrentar no solo el pasado de su abuelo, sino el futuro que su familia merecía. Con un gesto firme, tomó la mano de su abuela y luego, la de sus hermanos. Lo que venía era incierto, pero la fuerza familiar era su refugio. «No importa lo que enfrentemos, lo haremos juntos», exclamó Javier, su voz resonando con la confianza que bien sabía que necesitaban, y justo cuando pensaba que comenzaban a ver hacia dónde los conducía esta nueva realidad, el sonido del timbre rompió la serenidad en la casa. Un golpe inesperado que cambió nuevamente la atmósfera, colmando el aire de una nueva inquietud. «¿Quién podría ser ahora?», preguntó Alex, con la duda palpándoles cada uno de los rasgos. El corazón de Javier latía fuerte, y una sensación helada recorrió su espalda. La respuesta, estaba seguro, podría ser el comienzo de otro capítulo de su vida. ¿Estaban listos para lo que estaba por venir? Javier se quedó paralizado, la incertidumbre corriendo por sus venas como un río desbordado. El timbre sonó de nuevo, puntuando la tensión en la sala como un metrónomo descontrolado. Sofía se apartó un paso, su mente tratando de hilvanar qué clase de visita inesperada podría interrumpir el caos ya instaurado. «Voy a abrir», anunció Clara, con la voz firme pero que le temblaba al mismo tiempo, mientras se dirigía hacia la puerta. Javier la siguió con la mirada, por alguna razón sintiéndose ansioso por si aquello que les aguardaba era una revelación aún mayor o una amenaza directa.
Cuando Clara giró el pomo, la puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de aspecto sombrío, vestido con una chaqueta de cuero oscura que contrastaba con la calidez del hogar. Sus ojos eran como dos pozos profundos, y en su expresión se mezclaban la serenidad y la determinación. Javier sintió un escalofrío recorrerlo, una sensación que no podía ignorar. ¿Puedo hablar con Javier?, preguntó el desconocido, su voz suave pero autoritaria. Clara dudó, retrocediendo un paso mientras el hombre escaneaba la habitación. Javier, sin saber por qué, sintió que su propio instinto le decía que debía acercarse. Sin pensarlo dos veces, dio un paso adelante, sintiendo todas las miradas de su familia clavadas en él. ¿Quién eres?, preguntó Javier, manteniendo su tono firme a pesar del pánico que crecía dentro de él. Soy un amigo de tu abuelo, respondió el hombre, cruzando los brazos con la misma calma con la que había llegado. Tengo información que podría ser crucial para ustedes. ¿Qué tipo de información?, inquirió Javier, su corazón latiendo más rápido. La conexión con su abuelo se sentía cada vez más real, como si el pasado nunca hubiera estado tan presente. El hombre se tomó un instante, observando a cada uno de ellos, como si evaluara sus reacciones. Finalmente tomó una respiración profunda antes de continuar. Su familia está en peligro. Y hay una conexión con su abuelo que ustedes desconocen. Es momento de que sepan la verdad, sin más secretos. Javier se sintió como si toda la habitación se encogiera a su alrededor. La respuesta de su abuelo, que había pensado que era un pasado olvidado, se presentaba en su puerta, tangible y amenazante. La visión de una vida familiar normal se desvanecía en un instante. ¿Qué quieres decir con que estamos en peligro?, preguntó Sofía, ahora cada vez más al borde de la desesperación. El hombre dio un paso adelante, su voz se tornó más intensa, casi como si estuviese a punto de revelar un secreto sagrado. Hay personas que no perdonan y han puesto su mirada en ustedes. La palabra perdón resonaba de forma inquietante en la atmósfera. El eco del pasado se transformaba en un presente amenazante. Javier sintió su cuerpo temblar, ante la idea de que algo tan oscuro había cruzado la línea hacia su vida. ¿Por qué deberíamos confiar en ti?, intervino Alex, su voz firme pero con un destello de desconfianza. Porque tengo algo que su abuelo dejó atrás, algo que puede ayudar a salvarlos. Y me comprometo a hacer lo que sea necesario para asegurar su seguridad, dijo el hombre, acariciando el borde de su chaqueta como buscando algo que llevara en su interior. La pregunta flotaba en el aire entre ellos. ¿Podrían arriesgarse a escuchar a un extraño en un momento tan frágil? ¿Era este el comienzo de la solución o simplemente una nueva capa en el laberinto de complicaciones familiares? Mientras intercambiaban miradas, Javier se sintió acorralado por la urgencia de la decisión. La voz de su abuelo resonaba desde lo más profundo, llamándolo a descubrir su verdad familiar. En su mente la idea de salir del todo de esa situación era imposible. La revelación estaba al borde de salir de sus labios, pero algo interrumpió la conversación. Un fuerte golpe sonó de nuevo, esta vez proveniente de la ventana, como si el destino reclamara su atención. Todos se volvieron hacia el sonido, los corazones latiendo desacompasados, preparados para lo que pudiera suceder. La presencia de aquel hombre, la inquietud en el último sonido, ahora se sentían como un preludio, como si el hilo de lo que vendría estaba a punto de ser cortado. Javier se dio cuenta que un nuevo dilema se cernía sobre ellos. La verdad traerá más preguntas de las que podrían responder. ¿Estarán listos para afrontar lo que se encontraba justo frente a ellos? Mientras miraba el rostro de su familia, sabía que el momento de decisión se acercaba. ¿Serían capaces de enfrentar juntos lo que el futuro tenía reservado? El sonido del golpe contra la ventana dispersó la tensión en la sala, un espasmo de alerta que llenó los corazones de todos. Javier sintió cómo se le aceleraba el pulso, como si la fuerza de lo desconocido amenazara con arrastrarlo a un mar de incertidumbre. Clara, aún en el umbral, retrocedió en un gesto instintivo que decía más que palabras. Voy a comprobar qué fue, dijo Javier, sintiendo la necesidad de hacer algo. Se acercó a la ventana, sintiendo la mirada del hombre en su espalda. Al asomarse vio una sombra que se movía apresuradamente por la calle. No había ningún indicio de peligro inmediato, pero la inquietud no se disipó. Con un giro brusco se volvió hacia el interior. No hay nada, solo un perro perdido. Sofía dio un suspiro entrecortado, mientras que Clara aún mantenía la puerta entreabierta, como un escudo ante su miedo. Javier recordó las palabras del hombre, esa advertencia oscura que parecía envolverlos como una niebla amenazante.
¿Qué tipo de cosas podrían desear a nuestra familia?, preguntó Sofía, su voz frágil pero decidida. El hombre hizo un gesto con la cabeza, como si estuviera considerando su respuesta. Sin embargo, su expresión permanecía imperturbable. Lo que les espera es más peligroso de lo que se imaginan. Estoy aquí porque su abuelo dejó un legado relacionado con un antiguo conflicto, un conflicto que podría ser la razón de que ustedes sean el blanco. Estoy aquí para ayudar, pero necesitan estar dispuestos a afrontar la verdad. Las palabras resonaron en la sala, y una carga apenas audible se sintió al unirlos. La familia, que había creído vivir en un mundo seguro, ahora enfrentaba una realidad sombría. Era como si de pronto el cielo se llenara de nubes oscuras, amenazando con desatar una tormenta. Javier sintió como si un hilo invisible lo conectara con su abuelo, como si la historia que había creído enterrada lo estuviera llamando a gritos. Ayudar, repitió Alex escéptico. Si es cierto lo que dices, ¿por qué no trajiste esto antes? ¿Por qué esperar hasta ahora? Un silencio tenso se apoderó de la habitación mientras el extraño reflexionaba. Sus ojos buscaron los de Javier. Porque tomé tiempo para asegurarme de que ustedes estuvieran listos para la verdad. Su abuelo sabía que no sería fácil. De hecho, es posible que haya intentado protegerlos de esto hasta el último momento. Las palabras se sintieron como cuchillos. Javier recordó a su abuelo, sus historias sobre un pasado que parecían cuentos fantásticos. Nunca creyó que la vida fuera a arder en peligros secretos. Pero ahora, esas historias se convertían en una advertencia de su propia herencia. ¿Y qué tenemos que hacer?, preguntó Clara, su voz apremiante mientras miraba a todos, evaluando su voluntad. Primero, deben escucharme. La única manera de salir de esto es entendiendo el porqué de su conexión con el pasado. Mientras el hombre hablaba, la presión crecía sobre los hombros de Javier. Sabía que iba a ser una elección que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Estaban listos para asumir la responsabilidad de lo que podrían descubrir? Los rostros de su familia estaban marcados por el miedo y la incertidumbre mientras se ofrecían deliberaciones silenciosas. Pero Javier, sintiendo esa presión interna creciente, sabía que había algo más importante en juego que sus miedos individuales. Vamos a escucharte, dijo, su voz sorprendentemente firme, pero aclara qué significa en realidad. Javier aferró la mano de Sofía, encontrando en su toque la luz que necesitaba. Era como un pacto tácito, una promesa de que estarían juntos en esto, sin importar lo que se revelara. El extraño asintió, un cintillo de aceptación cruzando su rostro. Era el principio de algo grande, pero antes de que pudiera hablar, un chirrido agudo cortó la noche, resonando con desesperación. Un nuevo golpe interrumpió el aire, esta vez más fuerte, quizás más cercano. El grupo se volvió una vez más hacia la puerta, con la sensación de que el peligro ya había comenzado a desatarse. Javier sintió su respiración entrecortarse. La batalla por su verdad familiar apenas comenzaba. ¿Qué más luría en las sombras? ¿Estaban realmente listos para desenterrar ese legado que los perseguía? La noche, ya densa y cargada de interrogantes, parecía que apenas estaba calentando motores. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras el aire se tornaba denso, como si la habitación misma estuviera a la expectativa de lo que estaba por venir. Miró a Clara, cuyos ojos se habían llenado de espuma de miedo, y a Sofía, que luchaba contra la ansiedad que se había consolidado entre ellos. El extraño, con su mirada fija y profunda, parecía privado de tiempo, como si cada segundo fuera un testigo de lo que vendría a continuación. ¿Qué fue eso?, dijo Alex, quebrando el silencio tenso. La incertidumbre pesaba sobre todos como una manta pesada, impidiendo el aliento. Puede ser el primer aviso, respondió el extraño, su voz cada vez más grave. Pero también puede ser el inicio de lo que no han querido saber. Todo está interconectado, y esta noche podría ser su última oportunidad para dar un paso adelante. Las palabras de ese hombre resonaron en la mente de Javier. ¿Segunda oportunidad? La idea de que todo lo que habían vivido se entrelazara con un legado familiar desconocido era aterrador, pero también intrigante. Justo en ese momento el sonido de un cristal rompiéndose fuera de la casa hizo que todos se sobresaltaran. El extraño giró sobre sus talones, su mirada llena de determinación. Debemos ser rápidos. Lo que sea que persigue a su familia ya está aquí. Javier intercambió miradas con Sofía, quien apretó su mano aún más fuerte.
Sus corazones latían al unísono y en ese instante comprendió que no podían retroceder. Ya estaban en un camino que estaba completamente fuera de su control. ¿Qué hacemos?, preguntó Sofía, su voz temblando pero firme, lista para enfrentarse a lo desconocido. Sigan mis instrucciones. Necesitamos reunir ciertos objetos que pertenecían a su abuelo. Ellos son la clave para entender el legado. A medida que el extraño hablaba, Javier no pudo evitar recordar los viejos baúles que habían estado guardados en el sótano desde que tenían uso de razón. Recuerdos de su abuelo contando historias junto a esos baúles inundaron su mente. Eran como los secretos del pasado que nunca habían sido revelados. ¿Dónde están?, preguntó Javier, ya sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. En el sótano, respondió el extraño. Pero hay que tener cuidado. No estarán solos. Un estremecimiento recorrió la espalda de cada uno al escuchar aquella frase. Las sombras de la noche parecían cobrar vida, susurrando advertencias sobre lo que podría estar escondido entre los rincones oscuros de su propia casa. Sin perder más tiempo, Javier caminó hacia el pasillo, siguiendo al extraño, pero un estruendo repentino proveniente de la cocina hizo que se detuvieran en seco. El ruido resonante parecía haber roto la frágil calma que habían intentado mantener. No salgan, gritó el extraño con firmeza. Quédense aquí. Ahora el grupo se volvió hacia él, su rostro estaba tenso como un depredador esperando la menor señal de movimiento. El tiempo parecía congelarse, y el aire se cargó de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Javier sintió como si un remanso de inteligencia oscura los estuviera observando desde alguna parte. Esto es más grande de lo que pensaron. Asegúrense de aferrarse a lo que saben. La verdad a veces duele, dijo el extraño, y sus ojos se encontraron con los de Javier, revelando algo que era a la vez amenazador y revelador. En ese instante, Javier comprendió que la vida que conocían jamás volvería a ser la misma. Se estaban adentrando en la oscuridad de un misterio que exigía ser desvelado. ¿Qué nos espera después de todo esto?, preguntó Clara, con la voz apenas audible. El extraño exhaló una respiración profunda, como si pesara el próximo momento en su vida. La verdad. Pero también el riesgo de lo que eso podría significar para ustedes. Javier sintió un nudo en el estómago. La verdad siempre había sido algo que anheló, pero ahora se enfrentaba a una oscuridad que podía consumirlo todo. Un nuevo golpe sacudió la puerta, haciendo que todos se sobresaltaran. El momento decisivo había llegado. ¿Qué descubrirían en él? ¿Camino hacia esa verdad? La noche se convertía en un laberinto de sombras y Javier, ahora más que nunca, sabía que no había vuelta atrás. El aire dentro de la casa se sentía tenso, como si cada rincón retuviera el eco de los secretos que habían empezado a desvelarse. Javier miró a su familia, notando la mezcla de miedo y coraje en sus rostros. Sabía que esta noche marcaría un antes y un después en sus vidas. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Alex, su voz entrecortada pero llena de determinación. Javier, consciente de que no estaba solo, sintió que una chispa de esperanza iluminaba su corazón. Tenía que ser el pilar que su familia necesitaba. Se volvió hacia el extraño, esperando que sus instrucciones les dieran el rumbo. Primero, necesitamos lo que se guardó en el sótano. No solo son objetos, son las claves para entender la historia de su abuelo y el legado que podría protegerlos, dijo el hombre, su tono grave resonando a su alrededor. Javier asintió y con un gesto decidido condujo a su familia hacia la puerta del sótano. La oscuridad palpable parecía murmurar advertencias, pero adentro había calor humano. La luz de su abuela guiaba su camino. Cuidado, este no es solo un baúl del pasado, es parte de quienes somos, recordó Javier. Bajaron la escalera, y el olor a madera antigua les dio la bienvenida. La luz de una bombilla parpadeante hizo sombra sobre los baúles y cajas que estaban cubiertas con polvo. Javier se acercó a uno grande con la insignia de su abuelo tallada en la tapa. Esto es, pensó. Al abrirlo descubrió cartas amarillentas, fotografías sepias y, entre ellas, un viejo diario. Con manos temblorosas, empezó a leer, sintiendo las palabras de su abuelo resonar en su interior. Había historias de valentía, sacrificio y una guerra en la que había estado involucrado sin quererlo. Javier comprendió que el pasado de su familia pesaba más que lo imaginado. Esto era un faro de la verdad, un testamento de resistencia, murmuró. Mientras leía, Clara tomó una fotografía en la que aparecían su abuelo y la abuela, sonriendo junto a sus amigos.
La imagen era un recuerdo de alegría, de la vida que habían dejado atrás pero que seguía vibrando. Debemos hacer algo con esto, dijo Sofía, cerrando el diario. No podemos dejar que la oscuridad nos alcance. Su voz, llena de valor, recordó a todos la importancia de su unión familiar. De repente un estruendo resonó arriba, haciendo temblar las paredes. Javier se sobresaltó, su corazón acelerándose. ¿Qué fue eso?, preguntó. Quedémonos juntos, ordenó el extraño, su voz firme instando a la familia a mantener la calma. Sea lo que sea, no están solos. Recuerden el poder de la verdad en sus manos. A medida que la tensión aumentaba, cada uno se miró, reconociendo la fuerza que querían cultivar. Tenían la historia de su abuelo, eran un equipo y podían enfrentarse a lo que viniera. Este legado no solo es un pasado. Es una forma de vivir. Es hora de pelear por nuestro futuro, exclamó Javier, sintiéndose más fuerte que nunca. Mientras subían, se escucharon más ruidos y gritos distantes, algo oscuro se cernía sobre ellos. Javier, armado con la determinación de continuar hacia el peligro, sabía que cada verdad que desenterraban fortalecía sus lazos. Lo que tenemos es más fuerte que cualquier miedo. Pueden intentar separarnos, pero esta familia es imbatible, afirmó mirando a sus hermanos y a su tía con orgullo. Al llegar al umbral, el extraño los detuvo. La única forma de estar seguros es enfrentar esto como una unidad, y así Javier abrió la puerta. El viento se llevó consigo la oscuridad, pero la luz de su familia iluminó el camino. De pie firmes en el paso, Javier sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros, pero al mismo tiempo se sentía ligero. Había encontrado su paz en la verdad. Que todo lo que venga nos encuentre unidos, dijo Javier, y todos asintieron. La lucha por su legado había comenzado, pero sabían que lo harían juntos. La noche caía, pero en sus corazones ardía una llama. Era el final de una etapa de miedo y desconfianza, y el comienzo de un viaje hacia la redención y el reconocimiento del verdadero valor de la unidad familiar. Unos días después, en una reunión familiar, Javier sentía que revivían los recuerdos con cada historia contada, sanando las heridas del pasado. El futuro no estaba en una inversión lejana, sino en la fortaleza de su amor, en el trabajo duro y en el valor de enfrentarse a sus miedos. Lo logramos, familia, los abrazó. Era un nuevo capítulo, donde cada uno era parte del legado que construyeron juntos. Al final, el amor era el verdadero tesoro. Mientras la historia se dibujaba frente a ellos, Javier sonrió, sabiendo que lo que había inspirado un cambio en él había enraizado en su esencia. La historia familiar continuaría por generaciones donde el amor sería su guía. Este es el momento para que tú también formes parte de nuestra comunidad. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las futuras historias de transformación y esperanza. Dale like ya, tu apoyo es crucial para que sigamos creciendo. Comenta tus reacciones sobre este final y lo que significó para ti. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten este mensaje de unidad y amor. Haz que nuestra historia llegue al corazón de más personas.